Revelado, el increíble vínculo que transformó una carga en la salvación de su vida. Años después Juan caminaba por las calles de Guadalajara, el peso de su vida sobre los hombros. Sus 28 años parecían ser solo un número en su documento de identidad, pues cada paso lo acercaba más a un futuro que no deseaba. En la oficina, entre ejecutivos engreídos que hablaban de conexiones y privilegios, Juan solo era un espectador. Su madre, Teresa, había sacrificado todo por él. Sin estudios, pero con un amor incondicional, siempre soñó que su hijo sería un arquitecto exitoso. Sin embargo, el sueño se convertía en una carga que le oprimía el pecho. ¿Era eso lo que ella quería? Un hijo atrapado en un trabajo que no le dejaba brillar. Mientras revisaba viejas cartas familiares en el desván de su casa, un viejo testamento se interpuso en su camino. La tinta se había desvanecido, pero el mensaje era claro: había una propiedad ancestral que pertenecía a su familia. La emoción lo embargó, pero se entrelazó con el miedo a lo que podría descubrir. ¿Realmente podría cambiar su vida? Sin embargo, el legado venía con secretos oscuros. Un hombre de la comunidad, respetado y admirado, se había beneficiado del sufrimiento de su abuelo. La revelación lo sacudió. Ese hombre era la representación del abuso de poder que había perseguido a su familia durante generaciones. La rabia y la impotencia crecieron en su interior, como un volcán a punto de erupcionar. La presión aumentaba cada día en su trabajo. En su mente acelerada, las imágenes de su vida como arquitecto se confundían con la sombra de lo que significaba llevar ese apellido. Nas conocidos en el entorno laboral, para él eran solo espejismos. Aún así, sentía que había más en su historia que simplemente tragedia. ¿Vale la pena confrontar al villano de nuestra historia?, se cuestionaba. Don Miguel, su mentor, le susurraba al oído que el verdadero triunfo no estaba en la venganza, sino en tomar control de su propia narrativa. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las noches largas eran su compañía, y con cada plano que trazaba para la restauración de la propiedad familiar, el dolor propio y ajeno se entrelazaba. Juan se sentía cada vez más atrapado entre la expectativa de ser el hijo perfecto y la necesidad de ser él mismo. La presión de presentar su proyecto en una conferencia importante lo devoraba desde adentro. Se visualizaba frente a un público expectante, a su madre entre ellos, con sus ojos llenos de amor y orgullo. La posibilidad de encontrar su voz parecía alejarse, como un sueño que se disipa al despertar. ¿Podría esta presentación transformarse en un grito de libertad o sería solo otro ladrillo en su carga emocional? Esa pregunta lo mantenía en vilo, esperando un desenlace que parecía huir de sus manos. La tensión aumentaba, y el momento decisivo se acercaba, haciéndolo cuestionar todo. La mañana de la conferencia llegó como un viento helado que cortaba su aliento. Juan despertó con el estómago revuelto, la ansiedad corriendo por sus venas. Hacía meses que trabajaba incansablemente en el proyecto de restauración, pero a medida que se acercaba el evento, la certeza de haber sido un mero espectador en su propia vida lo devoraba. Se miró al espejo, buscando un destello de seguridad en sus ojos. ¿Quién era él realmente? ¿Un arquitecto en potencia, un hijo obediente, o un hombre en busca de su propia identidad? Mientras se preparaba, recordaba las enseñanzas de Don Miguel, quien siempre afirmaba que cada diseño contaba una historia. Para Juan, su historia era un mosaico de memorias y expectativas, entrelazado con el legado familiar que había decidido resurgir. Hoy es tu oportunidad, se decía a sí mismo, tratando de convencerse de que podía convertir su carga en una afirmación de sí mismo. Al llegar al auditorio, el espacio era vasto y resonante. Las luces brillantes iluminaron su rostro tenso. Las voces de los asistentes resonaban en sus oídos, un murmullo lejano que casi lo transportó a su realidad paralela, aquella en la que nunca se atrevía a alzar la voz.
pero el pensamiento de su madre lo empujó hacia el escenario. La imagen de su sacrificio bebía fuerza de su incertidumbre. Ella había sido su soporte, su motor, y ahora, incluso en esos momentos de duda, era lo que necesitaba recordar. Con su proyecto presentado en un panel y las miradas del jurado sobre él, las dudas comenzaron a disiparse ligeramente en cuanto empezó a hablar. Sus palabras fluyeron, hablándole a su historia personal mientras describía la importancia de la restauración de la propiedad familiar, no solo como un edificio, sino como un símbolo de la resiliencia y el sacrificio. En cada línea, se sintió más dueño de su narrativa, un autor de su destino. Sin embargo, mientras hablaba, aparecían visiones de don Miguel, del hombre que había sido un pilar en su vida pero también, en ocasiones, la representación de una autoridad que lo limitaba. Juan comenzó a cuestionarse si su mentor le había enseñado a soñar en grande o simplemente a cumplir con las expectativas ajenas. Era un dilema estremecedor, una lucha interna que lo desgarraba mientras intentaba mantenerse firme en su presentación. A medida que se acercaba al final, la tensión se apoderaba de él una vez más. El peso del apellido se sentía aún más fuerte. Estaba listo para enfrentar no solo su historia, sino también la historia de quienes habían oprimido a su familia. La sala guardó silencio total, esperando su conclusión. Juan sabía que su siguiente paso podría ser uno decisivo para él y para todos aquellos que habían vivido bajo el yugo de aquellos que habían abusado de su poder. Finalmente, tomó aire profundo y pronunció las palabras que cambiarían su vida: no solo vengo a presentar un proyecto. Vengo a reclamar la historia de mi familia y a transformar este legado de dolor en uno de esperanza. La respuesta fue un murmullo que resonó en sus oídos, un eco de su propia valentía. Con el corazón acelerado, se preguntó qué pasaría al salir de esa sala. ¿Estaría preparado para enfrentar a don Miguel, convertirse en su propio arquitecto y defender su derecho a dar forma a su destino? Las respuestas que tanto anhelaba parecían asomarse en el horizonte, pero todavía quedaba un camino por recorrer lleno de incertidumbres. Hoy ha sido un paso, pensó mientras la audiencia estallaba en aplausos. Pero este es solo el comienzo. Su mente, llena de nuevas preguntas, le recordaba que había más en juego que una simple presentación. ¿Podría poner en conflicto los sueños de su madre con su propia necesidad de libertad? El desafío estaba a la vuelta de la esquina, y en ese instante supo que el momento de la verdad había llegado, empujándolo hacia lo desconocido. El día siguiente transcurrió como una nebulosa de emociones contrastantes para Juan. La avalancha de elogios y los gestos de aprobación aún reverberaban en su mente, pero una inquietud persistía. Mientras se sentaba en su estudio, rodeado de planos y herramientas, sentía que el eco del aplauso había oscurecido un dilema que debía resolver: la relación con don Miguel, la figura de su mentor, cuya influencia había sido una brújula en su carrera, ahora se convertía en una estaca en su camino hacia la autodefinición. ¿Cómo podía honrar su legado sin quedar atrapado en los límites que había impuesto? Al mirar hacia sus bocetos, no solo veía líneas y sombras, sino las expectativas de alguien más. Cada detalle de su trabajo parecía un recordatorio de que no solo estaba construyendo edificaciones, estaba moldeando su propia vida. Decidió que era el momento de confrontar la ambivalente relación con don Miguel. Sin embargo, en su mente, la imagen de aquella conversación futura se entrelazaba con recuerdos de la infancia, cuando soñaba con ser un arquitecto innovador. Esta dicotomía se colaba en sus pensamientos: ser el hijo obediente que se somete a un camino preestablecido o el hombre que se atreve a cuestionar todo. Buscando claridad, trazó una línea en el papel, separando lo que aspiraba a ser de lo que otros esperaban de él. En esa hoja comenzó a delinear ideas futuristas que integraban su visión personal. Cada trazo era un acto de rebelión contra las ataduras invisibles que lo mantenían en un rol secundario. En ese proceso de creación, la inseguridad se transformaba en una sensación de poder. Lleno de determinación, decidió solicitar un encuentro con don Miguel. En su mente se dibujaba una escena en la que, con voz firme, le expresaría que había llegado el momento de soltar las cuerdas que le habían mantenido restringido. ¿Y si esa fuera la clave para liberar su potencial? El día del encuentro llegó, y la angustia lo acompañó en el camino. Al abrir la puerta del estudio de don Miguel, sintió que cada paso se volvía más pesado. Sin embargo, al verlo, la familiaridad lo envolvió. Don Miguel sonrió,
Pero Juan percibió algo más, había un aire de superioridad, como si todavía lo considerara un aprendiz que necesitaba ser guiado. Las palabras de agradecimiento se quedaron atascadas en su garganta, luchando por liberarse mientras el mentor comenzaba a hablar. Juan, me alegra verte. He estado pensando en cómo puedes expandir tus horizontes en la arquitectura, dijo don Miguel, con esa sonrisa que había sido parte de su vida desde siempre. Juan lo miró, sintiendo el impulso de hablar, de reclamar su espacio. En ese instante, se dio cuenta de que la conversación no iba a ser fácil. ¿Acaso tenía realmente el derecho de redefinir su relación? La lucha entre la gratitud y la necesidad de autonomía lo inundaba. Don Miguel, quiero hablar sobre mis planes, comenzó, sintiendo cómo su voz se tornaba más segura. Estoy dispuesto a explorar nuevos enfoques en la arquitectura, y me gustaría que me apoyaras en este camino. Las palabras fueron despojadas de toda duda, pero una sombra de expectación cruzó el rostro de don Miguel. ¿A qué te refieres exactamente? Hay estándares que se deben seguir, Juan. ¿Estás seguro de querer desviarte de lo que te he enseñado? En ese momento, un torbellino de emociones y convicciones chocaron dentro de Juan. La lucha no era solo contra su mentor, sino contra la sombra de sus propias inseguridades. La batalla por su identidad había comenzado, y al mismo tiempo, una pregunta se erguía en su mente: ¿sería capaz de enfrentar las expectativas que había heredado y salir victorioso? El pulso se aceleró mientras apretaba los labios, dispuesto a defender su nuevo propósito. Este diálogo, aunque complicado, era el primer paso vital en su camino hacia la autoafirmación, y cuando finalmente las palabras fluyeron, una revelación profunda brotó de su interior. No solo se trataba de ser arquitecto, se trataba de ser el autor de su propia vida. Sin embargo, un pensamiento inquietante persistía: si desataba las cuerdas que lo ataban, ¿estaría realmente preparado para la incertidumbre que lo esperaba? Mientras el aire se tornaba pesado, el futuro de Juan se balanceaba entre sus manos, y la pregunta resonaba: ¿podrá reafirmar su identidad sin perderse en el proceso? La respuesta era un misterio, más cercano que nunca, pero aún colgando de un delgado hilo. Juan sintió como el aire se volvía tenso entre ellos, una cuerda invisible estirándose cada vez más. Las palabras que brotaron de su boca parecieron tomar vida propia, y a medida que las pronunciaba, la adrenalina inundaba su ser. Estoy listo para seguir mi propio camino, don Miguel. No quiero más ser tu sombra. La declaración resonó en la habitación como un eco lejano. El rostro de don Miguel pasó de la sorpresa a una sonrisa forzada. Juan, todos pasamos por esto. La vida profesional está llena de etapas donde uno se siente perdido. Lo mejor que puedes hacer es aferrarte a lo que has aprendido. La respuesta lo hirió. Era un giro que lo mantenía anclado a la imagen de lo que él debería ser, no lo que realmente quería ser. La indignación comenzó a florecer en su interior. Juan se dio cuenta de que la conversación no solo desafiaba sus habilidades arquitectónicas, sino también su fortaleza emocional. Recordó todas las veces que había sido competitivo, las noches de insomnio y los sacrificios. Todo su esfuerzo parecía desvanecerse en una afirmación que él consideraba limitante. Pero, ¿acaso no se trata de crecer, de salir adelante? No quiero ser simplemente un reflejo de tu éxito, quiero crear el mío. Las palabras salieron con una claridad casi ofensiva, y el silencio que siguió puso a prueba su determinación. La inseguridad que había experimentado tantas veces antes asomó brevemente, pero Juan la desechó. Don Miguel frunció el ceño, su mirada se tornó más severa. La creatividad debe estar enmarcada en la técnica. Te has dejado llevar por el entusiasmo juvenil, Juan. Necesitas disciplina. Si no, puedes caer en un abismo de mediocridad. Ese comentario era el más devastador. No quería que su mentor lo viera como un insensato, como un niño que soñaba sin rumbo. De repente, el estudio en el que tantas horas había pasado se convirtió en una prisión que amenazaba con devorarlo si no luchaba con todas sus fuerzas. ¿Mediocridad? Eso es exactamente lo que temía. No quiero limitarme a construir lo que otros han hecho antes. Para eso estamos aquí, para innovar, replicó, sintiendo una chispa de rabia y resistencia.
Esa chispa lo impulsó a enfrentarse a su mentor de una manera que nunca se había atrevido a hacer. La percepción de don Miguel, que lo había sostenido en su sombra durante tanto tiempo, se desvanecía poco a poco. La conversación se tornó tensa, con palabras que cruzaban un mar de desconfianza y tentativas. Juan se encontró dibujando su argumento con apasionada claridad, defendiendo su visión del futuro, mientras el mentor intentaba colocar sus límites con cada frase. Era un duelo de visiones, el pasado contra el futuro, la seguridad frente al riesgo. Finalmente, el silencio cayó de nuevo, pesando en el aire como un manto opresivo. Si decides tomar este camino, tal vez no encuentres apoyo cuando más lo necesites, advirtió don Miguel, dejando caer el peso de una posible ruptura entre ellos. Lo sé, Juan respondió con una mezcla de temor y determinación. Pero ya no puedo dejar que se interponga entre mi futuro y yo. Nunca encontraré mi voz y dependo de la tuya. Tras esa frase, un cambio radical en la atmósfera se hizo evidente, una ruptura que no solo marcaba su relación con don Miguel, sino también el umbral de una nueva vida para él. En su interior, una nueva confianza comenzaba a florecer. Se dio cuenta de que no podía seguir esperando aprobación externa, el verdadero cambio tenía que venir de su interior. Las semillas de su visión personal comenzaban a germinar con fuerza, y la sensación de autonomía se expandía en su pecho. Mientras salía del estudio, la sensación de desamparo y ansiedad que lo había seguido hasta allí se cambiaba por un ligero cosquilleo de emoción. Era el primer paso hacia un futuro que solo él podría crear, pero una pregunta persistía, ¿realmente estaba listo para el viaje que se avecinaba? ¿Cómo podría construir su mundo sin desprenderse completamente del legado que aún reverberaba en su alma? La indecisión y la posibilidad de caer en la soledad comenzaban a dibujar sombras en su mente, pero ahora, por primera vez, sentía que tenía el poder de decidir su siguiente movimiento. Sin embargo, una inquietud siguió su camino hacia la reflexión: ¿cuánto estaba dispuesto a renunciar por el sueño que anhelaba? ¿Podría soportar la presión de su propia libertad? Mientras esas dudas tomaban forma, Juan supo que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. El aire fresco del atardecer acarició el rostro de Juan mientras salía del estudio. Con los recuerdos de su enfrentamiento aún resonando en su mente, se encontró caminando por las calles que tanto había recorrido en su juventud, cada paso marcando un nuevo inicio. Su corazón latía con rapidez, y los ecos de sus palabras aún vibraban en su interior, como un mantra que lo instaba a avanzar. Sin embargo, cada paso también traía consigo un peso oculto, la incertidumbre de lo desconocido. La ciudad, con su arquitectura compleja, parecía brindarle un nuevo entorno donde replantearse su sueño. A medida que pasaba junto a edificios emblemáticos, reflexionaba sobre cómo cada uno de ellos había sido una manifestación de la creatividad humana, un testimonio de las visiones de aquellos que habían osado imaginar. En ese instante, Juan comprendió que deseaba ser parte de esa élite, no como un mero ejecutor de ideas, sino como un creador audaz, con su mente en llamas de posibilidades. Se dirigió a una cafetería local que siempre había sido su refugio. Allí, entre el aroma del café recién hecho y el murmullo de las conversaciones ajenas, comenzó a escribir. La hoja en blanco se convirtió en su confidente, cada palabra tecleada era un ladrillo en la construcción de su nueva identidad profesional. Pero con cada frase que surgía, la sombra de la presión interna se hacía más palpable. ¿Dónde comenzaría? ¿Qué pasaría si el mundo no recibía su visión? Sans un compromiso claro en mente, su pensamiento se desvió hacia la conversación con don Miguel. La idea que había sido una declaración de independencia se convertía en una trampa mental. Luchaba entre su deseo de forjar su camino y el temor a lo que podría perder en el proceso. Entonces, una chispa de desafío lo golpeó: si este era el momento para construir algo significativo, debería explorar sus capacidades sin límites. Su mente comenzó a evocarse en las técnicas que había aprendido en el estudio, pero esta vez sin el ensombrecimiento de su mentor. Recordó aquellos proyectos innovadores que siempre consideró imposibles pero que, en su esencia, eran solo ideas esperando a ser liberadas. Empezó a escribir sobre un concepto que había imaginado desde la universidad, un espacio comunitario que fusionara arquitectura sostenible con arte contemporáneo.
Un refugio donde la creatividad pudiera florecer libre de ataduras convencionales, mientras sus ideas tomaban forma, una revelación inyectó energía en su escritura. ¿Por qué limitarse a una estructura tradicional? En ese instante, comprendió que su verdadero sello personal sería desafiar las normas establecidas, basándose en la autenticidad que había estado reprimiendo. Juan tomó una decisión. No se trataría solo de un proyecto arquitectónico, sino de un manifiesto de su transición personal. De repente, el entumecimiento y la ansiedad se disolvieron, dejando paso a una oleada de entusiasmo que lo llenaba de determinación. Sabía que debía presentar su idea a un grupo de inversores, una tarea que lo llenaba de pavor, pero también de emoción. Era el momento de asumir el riesgo, de salir de la cueva que había sido su vida bajo la sombra de Don Miguel. Mientras cerraba su computadora, sintió algo que le había faltado, un propósito claro y realista. Un futuro que solo él podría crear. Pero en la oscuridad de su ambición, la pregunta seguía latente: ¿estaría realmente preparado para enfrentar la dura crítica del mundo exterior? La adversidad podría ser la clave para su plena realización, pero también podía ser el abismo en el que se perdería. Con esos dilemas latiendo en su mente, se dirigió hacia el horizonte, confiado en que el viaje había comenzado. Mientras avanzaba, una inquietante certeza comenzó a formarse: pronto tendría que lidiar con quienes no verían su visión con buenos ojos. Y así, el verdadero desafío de su libertad se avecinaba, dejando una pregunta candente en su corazón: ¿hasta qué punto estaba dispuesto a luchar por su sueño? La mañana se desperezaba con el murmullo de la ciudad despertando a su ritmo. Juan no podía quitarse de la mente la visión del espacio que había comenzado a esbozar la noche anterior. Cada imagen que surgía de su mente estaba impregnada de nuevas posibilidades, un lugar donde las ideas podían germinar, un hábitat donde el arte y la sostenibilidad se encontrarían en una danza armónica. Sin embargo, aquel entusiasmo inicial se mezclaba con el sudor frío de la inseguridad. La realidad de presentarlo a los inversores lo paralizaba. Decidido a desterrar esos temores, se inscribió en un taller de inversión y tech en su universidad. La idea de estar entre personas que también luchaban por sus sueños lo llenó de un renovado sentido de propósito. En su primera sesión, un mar de voces compartía anhelos y dudas, lo que lo sumergía en un océano de estímulos. Estaba allí, rodeado de soñadores y creadores, pero su mente seguía divagando hacia el escepticismo que había vivido bajo la tutela de Don Miguel. Las sesiones avanzaban y, a medida que Juan se sumergía en el proceso, sentía crecer una empatía hacia sus compañeros. Cada uno de ellos, a su manera, lidiaba con sus propias cargas, pérdidas y aspiraciones. Una tarde, en medio de un ejercicio para presentar su idea, escuchó a Sofía, una joven artista, compartir su historia sobre el rechazo de una propuesta que había invertido meses de trabajo. Las emociones resonaron en el aula y Juan se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. La voz temblorosa de Sofía, llena de pasión, lo inspiró a ser más auténtico. Ese mismo día, al llegar a casa, se sentó a reescribir su pitch. Incorporó sus miedos, sus aspiraciones y, por primera vez, sus verdades más profundas. Juan sentía que había comenzado a despojarse de la pesada armadura que había construido en torno a su identidad profesional. Lo que había comenzado como una carga, estaba ahora siendo una fortaleza. Su visión del espacio que soñaba materializarse ya no era solo una ambición personal, se convertía en un vehículo para expresar su autenticidad. Simultáneamente, el desafío de preparar su presentación se tornó en un viaje de autodescubrimiento. En cada ensayo, se convencía más de que no estaba allí simplemente para impresionar a los inversores, sino para conectar con ellos. Para Juan, no se trataba solo de arquitectos o financistas, sino de personas que también tenían sueños, cargas y esperanzas. Cada palabra se volvía más clara, y la presión que antes lo abrumaba se transformaba en una energía vibrante. Los días transcurrieron y el momento de la verdad se aproximaba. Se sentía como un héroe ante la batalla final, dispuesto a enfrentarse no solo a la desaprobación, sino a sus propias inseguridades. En su mente, un mantra resonaba cada vez más fuerte: este es mi viaje. No puedo permitir que otros definan mi valor. La presentación sería un reflejo de quien realmente era, y no podía fallar. Finalmente, llegó el día. Juan se preparó,
con el corazón en un puño, sintiendo el eco de cada paso hacia el escenario, como el preludio de un nuevo capítulo. Sin embargo, una inquietante pregunta atravesó su mente: ¿y si hoy no era suficiente? Ante esta nueva adversidad, la lucha había escalado a un nivel personal inesperado. Enfrentaría una oposición que podría poner en jaque no solo su proyecto, sino su identidad misma. Ese pensamiento lo empujó a dar un paso hacia adelante, decidido a enfrentarse a lo desconocido de su propio sueño. Fue entonces cuando escuchó a su futuro llamando, gritando intensamente su nombre. El momento culminante estaba cerca, y la batalla más dura no era afuera, sino en su interior. ¿Sería capaz de afrontar la verdad de su historia y luchar con todo lo que tenía? La presentación estaba a solo unos minutos de comenzar, y Juan podía sentir el pulso de su corazón resonando en sus oídos como un tambor frenético. Se encontró en el escenario, con los ojos fijos en un público que parecía ser una mezcla de escépticos y curiosos, algunos con café en mano, otros con miradas distraídas. Pero en ese momento, no eran ellos los que importaban, sino lo que él tenía que ofrecer. Con determinación, inhaló profundamente y se proyectó hacia adelante. Al principio, sus palabras fueron titubeantes, como si aún luchara para anclarse en la certeza de su propia valía. Sin embargo, algo en el aire, una chispa de energía compartida entre él y su audiencia, lo empujó a seguir adelante. En cada frase, comenzó a articular no solo su concepto, sino también la historia de su vida. Abordó las sombras que había enfrentado, los momentos de duda que lo habían cercado, y transformó su miedo en fuerza creativa. A medida que la presentación avanzaba, sintió una conexión palpable. Cada sonrisa, cada gesto de interés que notaba entre los inversores, lo llenaba de energía. Era como si un lazo invisible lo uniera a ellos, un hilo que tejía su historia con la de aquellos que estaban allí. Juan no solo estaba mostrando un proyecto, estaba compartiendo su esencia, sus fracasos y sus triunfos. La vulnerabilidad que había temido se convertía en un catalizador para abrir puertas. Finalmente, cuando llegó a la parte central de su propuesta, la visión del espacio que había esbozado tomó vida. Había incorporado detalles sobre cómo ese lugar podría ser un refugio creativo, una incubadora para las ideas que buscan florecer. A medida que describía su compromiso con la sostenibilidad, su discurso se tornó apasionado, casi poético. El aire pesado de incertidumbre que lo había seguido como una sombra comenzaba a disiparse, y la autenticidad brillaba en su voz. Sin embargo, al finalizar, un silencio denso llenó el ambiente. Los inversores intercambiaron miradas en un juego de emociones que Juan no pudo descifrar. Esa eterna pausa se sintió como un abismo entre él y su destino. El eco de sus inseguridades comenzó a jugar en su mente. ¿Había sido suficiente? ¿Se había mostrado lo suficientemente fuerte? Justo cuando la ansiedad estaba a punto de consumirlo, uno de los inversores levantó la mano y formuló una pregunta incisiva sobre su propuesta. Juan sintió que era el momento de la verdad. En lugar de aterrarse, recordó lo que había aprendido en las semanas previas. Esta era una oportunidad de dialogar, de profundizar en su pasión. Respondió con franqueza, sin adornos, y esa conexión auténtica que había cultivado se intensificó aún más. Las preguntas fluyeron, y por cada una, Juan encontró respuestas dentro de sí mismo que revelaban no solo su proyecto, sino su crecimiento personal. Al finalizar la sesión, los aplausos comenzaron, y él lo sintió como un abrazo colectivo. Pero mientras se retiraba, la adrenalina se mezclaba con una nerviosa anticipación. La pregunta que retumbaba en su interior era ahora mucho más profunda: ¿qué pasaría si el verdadero desafío no eran los inversores, sino cuestionarse a sí mismo, su futuro y las decisiones que tomaría de aquí en adelante? La verdadera batalla estaría en el camino que eligiera tras esta presentación, un camino que podría llevarle a una conexión más profunda con su esencia o a un desvío que quizás no había previsto. Mientras contemplaba su próximo paso, se sintió más conectado a su propósito que nunca, pero también consciente de que la respuesta a su futuro estaba más allá del aplauso y las luces. ¿Sería capaz de tomar las riendas de su vida profesional y personal con la misma valentía que había mostrado hoy? La noche había caído, y el bullicio de la ciudad era un eco lejano en el fondo de su mente. Juan caminaba por las calles como si cada paso resonara en su conciencia. Las palabras que había compartido en el escenario aún danzaban en sus pensamientos,
pero había algo más inquietante en su interior. El eco de los aplausos había bajado y ahora la soledad lo abrazaba, ofreciéndole un espacio para reflexionar. Su ser estaba lleno de un despliegue de emociones crudas, la euforia del reconocimiento, la ansiedad de lo que vendría y, sobre todo, un profundo anhelo de trascender más allá de su presentación. Se dio cuenta de que había comenzado a abrir una puerta, pero el verdadero reto era cruzarla. En su pequeño apartamento, rodeado de bocetos y notas sobre su proyecto, empezó a trabajar en el análisis que nunca había considerado esencial antes. El escenario le había brindado la confianza para mostrar su idea al mundo, pero ahora debía preguntarse si realmente era esa la dirección correcta. Su vida no podría definirse por una presentación, pero quizás aquella presentación había iluminado el camino hacia su verdadero llamado. Juan se sentó a escribir. Tenía que evaluar no solo su proyecto, sino su motivación detrás de él. Al trazar cada línea, conectaba puntos entre su pasión y su futuro. La idea original que había presentado no era simplemente un espacio creativo, era un catalizador de cambio personal. Decidió tomar una pausa, levantándose para contemplar la ciudad desde la ventana. Los edificios brillaban a la luz de las farolas, cada uno representando los sueños de alguien. Sin embargo, él quería que su sueño fuera más que una mera idea compartida, que se convirtiera en una realidad tangible que impactara a otros. Esa noche, se enfrentó a antiguos recuerdos, aquellos que le traían inseguridad y cuestionamientos acerca de su valía. La sensación de haber decepcionado a sus seres cercanos lo había atormentado durante años. Pero en lugar de dejar que esta carga lo aplastara, decidió transformar ese dolor en propósito. Era momento de reescribir su narrativa y vaquerizar sus inseguridades en fuerzas motrices. Comenzó a visualizar cómo su proyecto podría no solo ser un éxito empresarial, sino también un refugio para otros que se sentían perdidos, como él lo había estado. Esa conexión que había sentido en el escenario debía extenderse, pero esta vez hacia un lugar donde las personas necesitaban ser escuchadas y sanadas. Durante las semanas siguientes, se sumergió en investigación, aprendizaje y autodescubrimiento. Se inscribió en talleres de liderazgo y desarrollo personal, un ámbito donde nunca antes se había aventurado. Lo que al principio parecía un mundo distante ahora se convertía en su realidad diaria. A medida que profundizaba en sí mismo, sus ideas se clarificaron, y su confianza comenzó a florecer. Sin embargo, a medida que crecía su claridad, también sus dudas regresaban en formas más complejas. No todos sus amigos comprendían su nueva trayectoria. Algunos se burlaban, diciendo que era un sueño irrealizable. Esa crítica se coló en su mente, encendiendo el fuego de la autocrítica que había tratado de apagar. Justo cuando sentía que todo lo que había logrado podría desvanecerse, un mensaje llegó a su bandeja de entrada. Uno de los inversores en su presentación quería verlo nuevamente. Esta invitación fue un llamado a retomar el control, pero al mismo tiempo la carga de expectativas aumentó. Juan sabía que era el momento de confrontar no solo las dudas externas, sino también las internas. La batalla no solo sería por su proyecto, sino por demostrarle a sí mismo que estaba listo para sacar lo mejor de él. Mientras se preparaba para ese encuentro, la pregunta latente comenzó a formarse una vez más. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para demostrar y realizar su propio cambio? La fecha estaba marcada en el calendario, y ahora el peso de esa elección parecía más significativo que nunca. La evolución de su viaje personal ahora presagiaba un clímax inminente. ¿Cuál sería su decisión final? Era momento de enfrentarse a su propia verdad y la respuesta podría cambiar su vida para siempre. Mientras la fecha del encuentro se acercaba, Juan dedicaba cada día a preparar no solo su presentación, sino también su estado mental. Cada mañana se despertaba a las 6, justo cuando la ciudad comenzaba a cobrar vida. En la tranquilidad de esas horas, realizó un ritual de meditación y afirmaciones. Mirándose en el espejo, se decía a sí mismo que era capaz y que cada rechazo en el pasado era simplemente un peldaño hacia su éxito. El día de la reunión llegó brutalmente rápido. Con un nudo en el estómago y el recuerdo de las burlas de sus amigos resonando en su mente, se armó de valor y se dirigió a la oficina del inversor. Durante el camino, su mente decía que debía encontrar un equilibrio entre su pasado y su presente. Había pasado años buscando la validación externa, y esa misma búsqueda había alimentado sus inseguridades.
Sin embargo, la noche en el escenario había revelado algo dentro de él. Si podía hablar ante un público, podría enfrentarse a cualquiera. Cuando llegó, lo recibió un ambiente tenso. En la sala, el inversor y algunos miembros de su equipo lo observaron con un aire crítico. Juan sintió que cada mirada era un escrutinio, y su corazón se aceleró. Sin embargo, en vez de dejarse dominar por el miedo, respiró hondo y recordó sus intenciones. Se preparó para compartir no solo su idea, sino también la causa detrás de ella. Quería que comprendieran que su proyecto no era solo un negocio, sino un propósito que podía resonar con muchos. Mientras explicaba su visión, se sintió más seguro. Cada palabra resonaba con pasión, y su mensaje comenzaba a pintar un futuro tangible. Era un futuro donde la gente podría encontrar apoyo, un lugar donde se sintieran valorados. Sin embargo, a mitad de su presentación, uno de los miembros del equipo lo interrumpió. ¿Y si no funciona? ¿Y si esto es solo otro sueño que se diluye en la realidad? Esa pregunta lo paralizó por un instante. Las inseguridades que había trabajado para silenciar comenzaron a elevarse nuevamente. Sin embargo, en lugar de retractarse, decidió usar su respuesta como una oportunidad para demostrar su crecimiento. Se centró en su trayectoria, en los fracasos que lo habían llevado a entender la importancia de su proyecto. Eso es exactamente lo que he enfrentado toda mi vida, comenzó, y cada vez que me caí, aprendí una lección. La clave no está en si falla o tiene éxito, sino en cómo cada paso nos enseña a avanzar. Estoy aquí para construir concretamente algo de lo que estoy orgulloso, no solo para mí, sino para todos los que han necesitado un refugio. El impacto de sus palabras fue palpable. Notó cómo la tensión en la sala se disipaba. El inversor y su equipo comenzaron a intercambiar miradas, y por un momento vio esperanza en sus ojos antes de que la reunión concluyera. Juan sintió que había logrado algo mucho más importante que una simple presentación. Había reafirmado su valor y había conectado su causa con el potencial de cambiar vidas. Al salir, el aire fresco lo envolvía y, aunque aún existían dudas en su mente, sintió que su transformación era real. Había pasado de ser un soñador inseguro a un comunicador consciente de su propia historia. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que esta batalla estaba lejos de terminar. Al cerrar la puerta detrás de él, un mensaje vibrante en su teléfono lo iluminó nuevamente. El inversor quería otra reunión para discutir pasos concretos. Las decisiones que tomaría a continuación determinarían no solo el destino de su proyecto, sino su propia evolución personal. Su corazón latió con fuerza. ¿Estaba listo para enfrentarse a esta nueva fase? ¿Podía sostener la promesa que había hecho de no dejar que las críticas lo derribaran? La lucha por su sueño apenas comenzaba, y con ella se desvelaba un nuevo dilema. La respuesta a esas preguntas podía cambiarlo todo. ¿Está Juan preparado para pagar el precio de su nuevo camino? Juan se encontraba en su pequeño estudio, con la luz de la tarde filtrándose a través de la ventana. Aquel rincón, lleno de bocetos y herramientas, había sido el escenario de su transformación, un santuario donde había comenzado a explorar no solo su pasión por la arquitectura, sino también su propia identidad. Las experiencias recientes, desde la conferencia hasta aquella última reunión con el inversor, habían sido capítulos decisivos que lo habían empujado al borde de una nueva vida. Sin embargo, entre la efervescencia de su éxito reciente, Juan sabía que había un desafío aún más importante por delante: ser fiel a sí mismo. Había enfrentado y superado la sombra de Don Miguel y las expectativas de los demás, pero debía confrontarse a su propia voz interior. Una pregunta resonaba en su mente: ¿podría mantener esa autenticidad que había descubierto mientras navegaba por el mundo profesional? Esa tarde, decidió dar un paseo. Las calles de Guadalajara lo recibieron con un aire renovado. Cada paso se sentía más ligero, como si el peso de todas sus inseguridades se desvaneciera con cada latido de su corazón. Las imágenes de los edificios que había visto desde su infancia le recordaban que la ciudad era un testimonio de la creatividad y la resiliencia. Se dio cuenta de que él también quería ser parte de esa narrativa. Regresó a casa decidido a trazar su futuro con las mismas manos que habían estado llenas de dudas. Se sentó en su escritorio, enfrente de su computadora, y comenzó a esbozar su plan. No solo era un proyecto arquitectónico, era un manifiesto de su identidad.
Un espacio en el que las personas pudieran encontrar inspiración, un refugio donde la creatividad pudiera florecer sin límites. Mientras redactaba, sintió que su voz resonaba más fuerte. No se trataba de seguir la misma senda que sus antepasados o satisfacer las expectativas ajenas. Era el momento de crear un legado que fuese suyo, uno que reflejara su viaje personal. La idea de un centro creativo se articulaba claramente en su mente, y una chispa de emoción lo llenaba. Se planteó presentar su proyecto no solo a inversores, sino también a su comunidad, buscando crear unión y colaboración. Su visión seguía evolucionando, ya no estaba limitado por su angustia o las sombras de otros. Con el corazón decidido, envió un correo a cada inversor interesado y a las organizaciones de la comunidad que podrían compartir su visión. Quería construir un puente, no con ladrillos, sino con ideas y colaboraciones. Un sitio donde cada persona tuviera voz y pudiera aportar su historia. Su ambición ya no era únicamente personal, era un llamado a la acción para reunir a otros que también soñaban con transformar su realidad. Al día siguiente, recibió respuestas inmediatas. La comunidad estaba entusiasmada. La vibración de apoyo fue más fuerte de lo que había anticipado. Con cada mensaje de aliento, una nueva capa de confianza se formaba en su interior. No solo era Juan, el arquitecto en busca de su camino, sino el facilitador de un nuevo modelo que daba voz a otros. Así, una semana después, organizó un encuentro abierto a cualquiera que deseara colaborar. La sala se llenó de curiosidad y expectativa. Juan se sintió, por primera vez, completamente en casa. Al mirar a su alrededor, vio a caras que reflejaban sus propios anhelos y luchas. Sin la presión de ser el hijo perfecto, podía ser simplemente Juan, un soñador dispuesto a construir un espacio que fomentara la creatividad y la innovación. Al finalizar la presentación de su proyecto, un sentimiento de logro lo embargó. Aquella no era solo otra exposición, era su vida, su historia, y lo más importante, la de cientos de personas que encontrarían en su idea el refugio que tanto necesitaban. La conexión genuina que surgió entre todos los presentes fue un testamento a su crecimiento. Ya no era un espectador, había tomado el control de su propia narrativa. Los aplausos resonaron en sus oídos, pero en su corazón sabía que el verdadero triunfo era interno. Con cada palabra, había reclamado su identidad, y con cada oración, había transformado su carga en esperanza. La sensación de logro que ahora lo envolvía era el resultado de su camino hacia la autosuficiencia y el desarrollo personal. El legado que había comenzado a construir era más que una simple arquitectura. Era una afirmación de cambio, un espacio para que todos pudieran ser escuchados. Con confianza sólida y un propósito claro, Juan se preparó para llevar su proyecto a la realidad. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, supo que había conquistado el verdadero reto, ser el autor de su propia historia. Invito a todos a unirse a este camino de transformación y crecimiento. Suscríbanse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para ayudar a que nuestra comunidad crezca. Comenten sus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y compartan este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para dejar su huella. Juntos seguimos construyendo un legado de superación personal.